Muchas veces no tienes un sistema de captación validado ni un sistema de ventas validado. Tener esa calidez, entender de con quién está realmente haciendo el negocio, esa parte empresarial es muy difícil. Afecta a todo el equipo de ventas. Por eso nosotros trabajamos mucho de la mano ventas con marketing. El que venga detrás, si yo desaparezco un día, tiene que entender perfectamente cómo funciona, cuáles son los procesos. Véndela, prueba, a ver si funciona, testéala primero, ¿no? Bueno, pues ya estamos aquí en un nuevo episodio de Respuesta Programada, ese podcast que tanto os gusta, en el que hablamos de inteligencia artificial aplicada a los negocios y a la vida y sobre todo si eres emprendedor o si trabajas con un equipo comercial o un equipo de marketing, te interesa muchísimo todo lo que hablamos aquí. Y por eso te recomendamos que te suscribas, que nos des like, que compartas nuestros vídeos o videos, como decís en Latinoamérica. Y como siempre me acompaña mi compañero de aventuras, Daniel Yalén. ¿Qué tal? Daniel, ¿cómo estás? Hola, Rodri. Bueno, muy bien. Como siempre, muy emocionado porque siempre tenemos grandes invitados. La verdad que uno aprende un montón de todo lo que va escuchando estos grandes emprendedores, empresarios, profesionales. Entonces, bueno, muy animado. La verdad que como siempre recibiendo muy buenos comentarios de nuestro podcast. Vamos a seguir adelante. Cada vez vamos a implementar diferentes cosas para hacerlo mejor. Así que les agradezco. Y hoy muy ansioso de presentar a nuestra invitada. Hoy, de hecho, si eres emprendedor, el emprendedor al final lo que busca es vender, porque si no el emprendimiento no tiene sentido. Y la invitada de hoy nos va a enseñar un poquito sobre precisamente eso, ¿no? Cómo vender mejor. ¿De quién se trata, Daniel? ¿Quién nos traes hoy? Sí. Hoy tenemos con nosotros a alguien que vive en primera línea los negocios digitales de alto valor. Ella es ingeniera química, pero se ha convertido en una closer high ticket más potente del mercado hispano, también liderando equipos de venta con más de $1 millón cerrados y, como les dije, con gran experiencia liderando equipos de venta de lanzamientos millonarios. Muy importante esto. Es cofundadora de Profit People y ayuda a infoproductores y negocios en formación a construir equipos de setter y closer de alto rendimiento que no solo venden, sino que venden mucho mejor y aportan valor. Hoy con nosotros Carla Duque. Bienvenida a Respuesta Programada, Carla. Bueno, Muy bueno. ¿cómo están, chicos? Encantado. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Súper bien. Oye, lo primero, antes de empezar con las ventas, lo primero que me viene a la cabeza es, decía Daniel, que tú eres ingeniera química y diste el salto o el paso hacia las ventas. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo un ingeniero químico, una ingeniera química da ese salto? Y perdón, Bueno, voy a primero, acompañar esto. Y encima de Venezuela viviendo en Argentina, ¿no? Ok. sí, Varias correcto, cosas. correcto. Cuéntanos un poquito. Bueno, chicos, bueno, primero que nada, muchas gracias por la presentación, Daniel. Siempre es un gusto compartir en un espacio contigo y bueno, contigo también, Rodrigo. Bueno, sí, soy venezolana. Vine a Argentina. Se podría decir que precisamente aquí en Argentina fue donde surgió todo esto de, de las ventas. Ujú. Yo siempre había buscado desde Venezuela por la situación, que no vamos a ahondar en ello, Vale. había buscado formas de generar ingresos alternativas, en dólares sobre todo, por la situación que vivíamos, aunque yo ejercía la ingeniería en Venezuela, pues el dinero no se veía, ¿no? Entonces llegué aquí a Argentina y empecé a sentir que iba a vivir lo mismo que estaba viviendo en mi país o por lo que yo había vivido. Y ahí empecé a buscar formas de generar ingresos. Eh, Llego a un multinivel y en ese multinivel pues tienes que vender la idea de negocio. A mí me pasó que me di cuenta que era malísimo en ventas, que ya yo lo sabía, pero es como que te das el golpe contra la realidad. Y dije, no, yo tengo que mejorar. Obviamente vengo de ser ingeniera, entiendo que uno tiene que formarse. Empecé a pagar formaciones de ventas y ahí pues se me empezaron a abrir de verdad muchos espacios. Dejé el multinivel porque obviamente me di cuenta que me gustaba más toda la parte de infoproductos en un mercado que estaba creciendo mucho, que sigue creciendo, que es enorme en la actualidad y que todavía está en Latinoamérica pequeño, ¿no? Todavía está en pañales, vamos a decirlo eso, si nos comparamos incluso con Brasil que tenemos al lado. O sea, toda Latinoamérica no factura ni siquiera cerca de lo que factura solamente Brasil como único Ok. país. Entonces, vi todo eso
Y nada, dije, aquí me quedo, empecé a trabajar con infoproductores, empecé a hacer amigos, gente con que había trabajado, y así pues llegué a trabajar con infoproductores top en el mercado. De esa Qué manera Qué fue bueno, que bien, qué empecé. qué bueno. bien. Y qué bueno haberle encontrado una oportunidad, ¿no? Porque de eso se trata. Como hablábamos al Totalmente. principio y como charlamos con otros emprendedores, o sea, vos podés tener una muy buena idea, podés tener un muy buen producto, podés ser un gran profesional, pero siempre llega la barrera del negocio para hacerlo exitoso que tenés que vender. Entonces, eso es fundamental, aprender a vender, tener esa visión de que realmente vender es muy importante. Y no solamente vender para tu negocio, sino, como siempre hablamos, esto es para emprendedores, empresarios, y si estás empezando de cero, sabes que la habilidad de vender te va a ayudar más adelante. Entonces, es muy importante. Y como es esto un poco donde mezclamos varias ideas, te pregunto, ¿vos cómo utilizás la inteligencia artificial hoy aplicado a las ventas? ¿Para qué te ayuda hoy la inteligencia artificial en las ventas, Carla? Bueno, yo creo que soy un poquito nueva con respecto a usar la inteligencia artificial, tengo que ser sincera, Pero en cuanto a ventas. pero todos En somos cuanto a nuevos. ventas. Es que nació antes de ayer, ¿no? La tendencia de la inteligencia artificial. O sea, todos somos nuevos. Sí. Sí, sí, pero tengo que aceptar que yo al principio sentía, porque, a ver, yo entendía que la inteligencia artificial era inteligente porque el inteligente es somos nosotros, ¿no? Nosotros somos los que realmente somos inteligentes. Primero porque el que la creó fue un humano y segundo Ujú, porque él va a ser tan inteligente como tú lo hagas inteligente, ya sea por las totalmente. preguntas que hagas, ya sea por la información que le des. Entonces, a mí de verdad me daba flojera ponerme a ver si de verdad ese hombre era inteligente y no confiaba en que yo capaz le preguntara algo y me diera la respuesta, o sea, una respuesta que ella tuviera ahí basada en la data que tenía, que no sabía qué hablar era. Entonces yo como que estaba muy reacia a usarla en ventas, la usaba por cosas, usaba más la inteligencia artificial por cosas cotidianas, no sé configurar esto en mi computadora, ayúdame, ¿me entiendes? Ese tipo de Sí. cosas, pero no tanto para ventas. Pero a medida que vas dándote cuenta, ¿no? Las múltiples cosas que salen, por ejemplo, a mí me impactó mucho cuando salió esta inteligencia de Google, Google AI Studio, Ujú, perdón mi mal inglés, si lo dije mal, pero esa inteligencia artificial era muy buena porque me permitía hacer roleplay, ¿me entiendes? ok, Entonces yo sí. venía y activaba la voz, lo ponía como de voz y empezaba a hablar con el chat y le decía, tú eres este avatar, estos son tus dolores, estas son tus cosas, ahora vamos a arrancar. Y empezábamos, ¿no? O Qué si yo bueno. quería, o estaba como que, ok, ¿cómo me sucede mucho esto? Ahora tú eres el vendedor, yo soy el cliente y yo te pongo objeciones y quiero que lo manejes así, así, así. Entonces es como que te da herramientas, no solo para practicar, sino para ver otros ángulos de vista. Igual con ChatGPT, pero con Google Live Studio es gratis y puedes literal hacer un roleplay completo o por secciones. Esa parte está muy buena. La Perdón, otra quiero parte, aportar algo muy de la venta, porque a lo mejor nosotros lo conocemos. Hacer roleplay, Rodrigo, para que los que nos están escuchando ah, son bueno, nuevos, es un Ujú, ejercicio donde se practica la venta. O sea, yo con un compañero puedo hacer que él se transforme en el comprador y yo en el vendedor. Eso te lo dan en las grandes academias de venta. A mí me parece que es uno de los ejercicios fundamentales y que realmente yo cuando descubrí ChatGPT me ayudó para eso. Por ejemplo, para entender cuál es la objeción o cómo salir, porque vos le podés poner ejemplos o hay situaciones, te encontraste con preguntas donde no sabías responder y la inteligencia artificial te ayuda. Pero hacer este ejercicio en vivo es muy bueno y te da otra perspectiva. ¿Por qué te digo esto? Porque yo lo he practicado con mis compañeros y vos ya tenés igual como automatizado cuáles son las cosas que te van a preguntar o cómo hacer el ejercicio. Pero al ser tan viable manejar y darle perspectiva a la inteligencia artificial de cómo tiene que ser, porque le puedes decir que esté enojado y que sea una venta donde llegues y el prospecto esté enojado, entonces vos ya vas a tener esa práctica que me parece buenísimo y que yo solamente lo había probado con ChatGPT. Mirá, Carla, cómo son las cosas, ¿ves? sí, sí, y Vos estás tirando otro. sin presión además, ¿no? Porque es una máquina, no es un ser humano real, es casi como si lo haces con un amigo realmente, ¿no? te sirve hasta de catarsis, la verdad, porque es como que Claro, sales de una llamada donde capaz te trataron mal y ahora tú vamos a ver cómo lo manejaría él y le pones la misma, ¿no? Entonces está súper qué cool bien. porque es muy divertido en ese aspecto y con ChatGPT yo también lo hice, pero me gustó más con Google AI Studio. O sea,
se puede hacer con varias, es como que cada quien que pruebe. Eso lo uso. Y ahora siempre los grupos en donde estoy de lanzamiento hay un GPT del infoproductor. Ok. Entonces, porque ¿qué pasa? Cuando tú vendes en un lanzamiento, en ese caso te llegan cientos de mensajes, o sea, miles de mensajes. Hay un punto, hay mucho trasnocho porque tienes que hacer en 5 o 7 días, 10 días cuando el lanzamiento es muy largo, un objetivo de facturación. Entonces, muchas veces pasa que por trasnocho, por cansancio de hablar con tantas personas, se te van las ideas, es normal, o sea, pierdes la creatividad, pierdes, ya Claro. no, o simplemente estás cansado, ya no, te has recibido tantas objeciones, recibes cientos de objeciones al día, que hay un punto que juntado el trasnocho, porque dependiendo, a mí me pasaba que, bueno, generalmente trabajo con gente de México, Estados Unidos, y entonces yo estoy en Argentina, es súper diferente el horario, Ujú. y pasa eso, ¿no? Que es una herramienta que te ayuda sobre todo, como ya lo tienes entrenado, de cómo respondería el infoproductor y si tú le agregas algo de ventas. Entonces eso es lo que tiene el GPT que usamos nosotros. Tiene las características del infoproductor y le metemos algo de ventas para que combine las dos cosas y cuando los closers estén cansados, pues ahí puedan utilizar eso y les ayude para seguimientos, para rebatir objeciones, para reactivar conversaciones, todo. E incluso cuando hacemos difusiones, cuando hacemos mensajes para reactivar, o sea, usamos ChatGPT. Oye, y antes nos contabas un poco la historia de cómo terminas tú dedicándote al mundo de las ventas. Y me estaba acordando de que le pasa a muchos emprendedores, ¿no? Que viene de un problema o de encontrarse con una barrera y el querer buscar la manera de superar esa barrera es lo que le hace encontrar esa vía de negocio, ese producto o ese algo que pueden compartir. A mí me pasó, precisamente, yo hubo una época en la que era experto en presentaciones y daba asesorías a empresarios sobre cómo hacer una buena presentación para que la gente no se te duerma mientras estás haciendo la presentación y se entienda bien la idea, etcétera. Pues, Y eso partió de una presentación desastrosa que hice yo, que fue un absoluto fracaso, y de ahí me quedé pensando, digo, vale, Rodrigo, ¿qué haces, no, para que esto realmente funcione? Y esto me viene al hilo un poque también de que he estado investigando un poco sobre el trabajo que haces y he encontrado una frase que decía algo así como que el problema no es el equipo, sino el sistema. ¿No? Porque al final, o sea, el problema no es la persona. Quiero decir, yo era la misma persona cuando hice esa mala presentación que cuando luego hacía las presentaciones bien. En tu caso, en vuestro caso, ¿a qué os referís cuando habláis de, ¿no? Que lo importante no es el equipo, o sea, la diferencia no está en el equipo, sino en el sistema? bien, bueno, eso que te pasó a mí también me hizo crecer. Yo me acuerdo que en el multinivel tienes que hacer presentaciones. Ujú. Y yo me acuerdo que hice una presentación y me dieron náuseas y me fui al baño a devolverle comida y ahí fue una de las cosas que dije, bueno, listo, si ya hice ese ridículo porque se me olvidó pagar las cosas, la gente me vio literal, yo dije, no, ya este es el vergüenza de mi vida, ya tengo que Mm, mejorar, ¿no? Ya después de acá, ya toqué piso. Entonces eso, claro. no, mira, con respecto al tema del sistema, pues no, me pasa mucho, ¿no? Que tú entras a trabajar con un infoproductor para ayudarlo a incrementar su facturación y hay un desastre, hay un caos, ¿no? O sea, ellos saben que venden, pero muchas veces no tienes un sistema de captación validado ni un sistema de ventas validado. Ok. Entonces, cada cosa tiene una estructura y eso hace que sea un sistema. Entonces, este, desde la oferta hasta tener una oferta clara y que cada elemento del equipo la conozca, o sea, que sea parte de la identidad, que cada uno pueda decir, mira, efectivamente nuestro servicio es esto, ayudamos a estas personas, que también es eso, un problema muy, muy claro, el tema del nicho. Ujú. Esa estructura no todos la tienen, ¿no? Y eso les afecta no tener un sistema de captación validado y Claro. por consecuencia afecta a las ventas. Porque si no te llega un lead de calidad o un lead medianamente con conciencia de lo que es,
pues ya no afecta a todo el equipo de ventas. Por eso nosotros trabajamos mucho de la mano ventas con marketing. Entonces, en el sistema viene de todo, ¿no? Desde qué es lo primero que tiene que hacer un closer en la mañana, ¿no? ¿Qué es la primera actividad que debería hacer el día, ¿no? Después, cuando tiene llamadas, ¿qué pasa Perdón, cuando no perdón, cierran? te interrumpo porque me parece súper interesante. ¿Y cuál es la primera cosa que debe Pues hacer un eso digo, closer? o sea, estamos hablando de desayunar mucho o de salir a pasear o de cosas relacionadas con el trabajo. No, obviamente el espacio de desayuno y eso tiene que hacer, pero yo me refiero a actividades de closer, ¿no? Ok, Obviamente nosotros promovemos mucho el desarrollo personal y que las personas, sobre todo Nuria, ¿no? Que viste que es deportista de alto rendimiento y todo eso. Y yo soy el lado más de desarrollo personal, de respirar, pero como primera actividad es, no sé, organizar las llamadas que tienes en el día, cuáles ok. seguimientos te quedaron pendientes, ¿me entiendes? Entonces, Em, ya desde cómo comenzar el día con la claridad de qué es lo que tienes que hacer. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Porque qué es lo que va a pasar no sabemos, ¿no? Pero cuáles son las actividades que tienes que hacer. Entonces, de esa manera, pues ya sabes, perfecto, voy con este norte, ¿no? Esto es lo que tengo que hacer, así es que me tengo que estructurar. Después, las reuniones, si hay reunión ese día, con qué frecuencia hay que tenerlas, que obviamente eso va variando mucho a la etapa en la que se encuentra el proyecto, ¿no? Ya estamos facturando, ya las personas tienen conciencia, ¿me entiendes? Entonces, el seguimiento, cómo se hace, si tienen que abordar un caso puntual de, no sé, algo en una llamada, cómo se aborda, ¿ves? Cómo abordar las objeciones, todo, o sea, el guión, es que a mí no me gusta decirle guión, por eso digo cómo abordar ciertas objeciones, porque el guión en realidad tú le das un guión a alguien para que no lo utilice, porque al final tú estás conversando con una persona que es un humano y que todos los humanos reaccionamos diferente, porque ya todos los días amanecemos diferente, entonces es más como que esa estructura de, ok, ¿qué es qué secuencia deberías estar en la conversación, más o menos? Porque obviamente si tú no sigues ese sentido de la conversación, el cerebro es como que no llega al final con la claridad de que, mira, sí, esto realmente me podría ayudar, estoy viviendo esto, porque muchas personas creen que la llamada o el vendedor es un bicho malo que te quiere hacer vender y que te quiere hacer pagar dinero o invertir en algo que no sirve. Y bueno, obviamente han habido de todo en la vida, ¿no? O sea, no podemos defender al 100% de los vendedores, pero un vendedor con ética entiende que la persona que está ahí, si la puede ayudar, tiene que ayudarlo a tomar esa decisión. Porque si esa persona se va de ahí, va a seguir con el problema y no la vamos a poder ayudar. Entonces, es claro. importante tener eso presente ahí. Pero cuando dice sistema es eso, ¿no? No hay un sistema, no, el liderazgo no está claro con respecto al líder que tiene el líder comercial que está encargado. O sea, el closer no sabe qué hacer en un día Y te porque voy a cree. contar, y te voy a dar una mirada del emprendedor, porque vos sos esa persona que viene y ordena. A veces el emprendedor, obviamente, que está tratando de crecer, o el infoproductor, realmente se encuentra con esto, porque obviamente puede crecer de repente, también puede sacar un servicio o un producto, y cuando se da cuenta que puede escalar, no tiene bien ordenado realmente un sistema. Eso es súper importante. Entonces, muy bueno todos los datos que vos tirás para que sepan las personas a dónde tienen que llegar. Ahora te pregunto esto porque también hablamos de que él va a empezar. ¿Qué le dirías o qué consejo le darías a ese emprendedor que está sacando un infoproducto y que lo va a vender por primera vez? ¿Qué pasos debería seguir para ir entendiendo de que después puede escalar y que va a necesitar personas que los acompañen y demás? ¿Cuáles serían esos pasos? Bueno, que yo a las personas que van a vender probablemente no le daría unas recomendaciones de ventas. Lo primero que le diría es, ten tu nicho claro, conoce tu cliente ideal bien. Y Claro. basado en eso, una vez que lo tengas, ya desarrolla una oferta. Véndela, prueba, a ver si funciona, testéala primero, ¿no? Vende un par de entregas, porque eso también es importante. Tenemos que entregar el servicio. Y cuando entreguemos el servicio vamos a ver si realmente esto funciona y si hay que hacer modificaciones por X, Y o Z. Entonces, tienen que primero tener eso, un nicho claro, conocer de verdad al
al cliente, y esto no se hace con ChatGPT. O sea, mucha gente que está haciendo cosas con ChatGPT, pero, o sea, en esto no estoy de acuerdo con hacerlo con ChatGPT. O sea, tú para conocer un mercado, en realidad hay muchas formas, ¿no? Puedes hacer los mismos webinars que haces y hacer preguntas clave durante el webinar y vaciar después ese chat y tener esa información que te dice o alguien que te lo copie. No sé si esto se pueda descargar automático, posiblemente sí, no lo sé. Pero tomar esa información que te van dando las personas en los webinars, incluso ir a tu competencia y ver si tienen canales de YouTube, ver los comentarios que le dejan, ver qué temas abordas, ver si coincide contigo, porque tampoco es vender algo que otro venda simplemente porque el otro está vendiendo, sino vender algo que como que vaya contigo, ¿no? Que vibre en esa misma frecuencia que tú tienes. Entonces, eso puede ser una forma. Nicho, Obviamente, oferta de valor. claro. Muy importante. Nicho y oferta de valor, chicos. Y te hago otra consulta porque me Yo, encanta cómo lo explicas. perdona, una Sí, cosa sí. rápida del nicho que a mí me pasa, que me parece curiosísimo, no sé si a vosotros pasa, cuando le hablo a una empresa y le pregunto cuál es su buyer persona, ¿no? No Hay saben. dos, bueno, siempre hay dos posibles respuestas. Una es a todo el mundo, ¿no? Que digo, ah, vale, por eso no le está llegando a nadie. O empiezan a hacer una descripción de su buyer persona y realmente se están describiendo a ellos mismos, ¿no? Sí, O sí, si me sí, preguntan a total. mí, pues, hombre, 40, 50 años, con barba, español, ¿sabes? Entonces, dice, no, no, o sea, no, no. Entonces, es importante realmente porque no es lo mismo además si tú estás dirigido a ayudar a gente joven a salir de la droga, por ejemplo, que es un caso real que me pasó Ujú. con una empresa, no es lo mismo si vas a hablarle a esa persona que está en ese momento, si le vas a hablar al padre, si le vas a hablar a la persona que está intentando salir, a la persona Totalmente, que acaba de entrar. O sea, hay que definir muy bien a quién le estás hablando realmente. Aunque luego totalmente. todo el mundo alrededor de ese problema se pueda apoyar, ¿no? En tu solución pero tienes que tener muy claro a quién le hablas. Si no, al final terminas hablando a todo el mundo y no le llegas a nadie. Totalmente. Totalmente. Qué importante. A mí me quedó esto de lo del nicho, la verdad que uno aprende siempre, me quedó muy, muy dando vuelta el otro día de todo lo que contabas en otra charla que tuvimos con Carla, entonces me ha encantado. Y después esto preguntarte de la oferta de valor. ¿Qué es lo que tiene que tener para que sepan los emprendedores? Mínimo una buena oferta de valor, no digamos ya Alex Hormozzi, que está muy trabajado además, pero yo que soy un emprendedor nuevo, estoy tratando y estoy viendo este podcast. ¿Qué es lo que tiene que tener mínimo mi oferta de valor, Carlita? Bueno, hay muchas formas de crear una oferta. Lo que sí es importante es que una oferta es más allá de unas palabras bonitas, ¿no? O sea, una oferta tiene una estructura, o sea, tienes que pensar en el delivery, ¿no? En cómo vas a entregar eso, o sea, involucra muchas cosas. Pero lo primero que tienes que saber es que la oferta de valor tiene que tener un resultado claro, medible. ¿Me entiendes? O sea, no sé, pierdo 3 kilos en 3 semanas. ¿Me Sí, entiendes? Y Hormozzi le pone esto de, no me acuerdo el término que usa, pero es como que disminuir el esfuerzo. Entonces le pone sin ir al gimnasio, por ejemplo, ¿me entiendes? claro. Entonces, obviamente, eso suena muy atractivo y muy bonito. Ahora, tiene que ser real, ¿no? Va a la otra parte de allá. Pero tiene que tener una promesa clara, medible, ¿verdad? Que se pueda entender, que las personas lo entiendan claramente, y ese factor de sin algo, que es lo común que tiene que hacer todo el mundo, o que sea polémico, porque a lo mejor te van a decir, no, pero el gimnasio. Entonces eso hace que la oferta sea más atractiva. Todo Y el que, mundo y tiene que que ir al sea, gimnasio. y ¿Cómo que que el sea gimnasio? fácil de entender, porque si tú dices, te voy a ayudar a disminuir un 3% tu masa corporal en relación a la media, y tú dices, no, Claro, vas a claro, por perder eso. 3 kilos en una semana, punto. Sí, sí. Exacto, sencillo, que cualquier persona lo pueda entender. Eso. Mm. Muy, muy, muy bueno. Buenísimo, buenísimo. Aprendan, como siempre decimos, tomen notas de esto. A mí me parece súper importante. Hemos tenido muy buenos invitados, Carla, que tienen grandes ideas, pero que todos llegan a esta parte de ventas. Entonces, si sos emprendedor, si creaste un infoproducto o si lo creaste con inteligencia artificial,
Tener claro que para poder escalar va a ser muy importante el nicho, como dice Carla, tener claro una oferta de valor, tener esa oferta de valor que sea medible y obviamente que tenga este tipo de gancho que es casi sin esfuerzo, digamos, para que puedas tener un mejor producto. ¿Sí? Vamos por ahí, ¿verdad, Carla? Y si Sí, escalás, sí. ¿qué es lo mejor que tenés que... o sea, si yo ya empecé a trabajar, supongamos, ¿no? Que también hay de este Ujú. público. Yo empiezo a trabajar, empiezo a vender con esta oferta de valor y siento que me va bien. ¿Qué es el primer paso o qué nos recomendarías vos que armás equipo de venta para hacer? ¿Cuál es el segundo paso que hay que hacer en esto? Bueno, la gente piensa en escalar, que es aumentar el presupuesto a los anuncios. No necesariamente. De hecho, hay personas que facturan nada más organizando el negocio. ¿Me entiendes? Porque si pasa eso de que tú eres el que entrega todo, porque tú eres infoproductor y claro, estoy comenzando tener un proceso creado, un sistema, ¿ves? Porque a lo mejor tú eres muy bueno, Daniel, porque tú lo haces todo y porque a ti te gusta y lo podrías hacer, lo haces de memoria, ¿ok? Pero eso tiene que estar en un procedimiento de manera que eso lo puedas delegar, ¿no? Y eso yo creo que es lo primero, ¿no? Tener todo procedimentado, o sea, de que no sea el que tú estás durmiendo y cualquier otra persona, incluso viene una persona de repente y te dice, me voy, no importa, porque metes a otra y ya tienes todo listo para que esa persona pueda La, incorporarse sin la problema. famosa cuando uno es adolescente, tiene la habitación desordenada y tu madre te dice ordena la habitación y tú dices, no, pero yo sé dónde está todo. No, no, no. O sea, que yo sepa dónde está todo en mi empresa no es una solución porque el que venga detrás, si yo desaparezco un día, tiene que entender perfectamente cómo funciona, cuáles son los procesos, ¿verdad? Claro, y eso pasa mucho y se ve mucho cuando dicen es que nadie vende como yo. Obvio, nadie va a vender como el infoproductor porque posiblemente él vivió en sus carnes, como dicen, ¿no? Mm. El cambio, experimentó esa transformación, pero hay que hacer, o sea, todo se puede procedimentar y sistematizar. De hecho, obviamente hay un punto en el que cuando ya tú conoces tanto el avatar o dominas, las ventas se hacen ya literal, o sea, ya sabes más o menos, bueno, me va a llegar este avatar, ya lo ubicas y ya sabes Mm. como que por dónde irte, qué camino conducirlo y se vuelve ya todo muy sistemático, porque ya llegaste a ese punto de conocimiento tan fuerte de tu cliente que te ayuda a eso, pero tiene que pasar eso, tener todo. O sea, las personas a veces no tienen esa claridad, y vuelvo a lo mismo, no tienen la claridad del avatar, y entonces ellos venden porque son ellos, ¿verdad? Los que están haciendo todo y ellos tienen un entendimiento, pero eso hay que bajarlo para que puedas delegar. Entonces, a veces, para escalar, lo primero es el orden y ya después sí empezar a contratar personal, no necesariamente invertir en anuncios. Qué Sí, no, importante. y muchas veces escalar no significa ganar más dinero, por lo menos en el plazo Uh -huh, inmediato, ¿no? Porque tienes que uh -huh, invertir más, uh tienes que -huh, contratar más uh -huh, gente. uh -huh. O sea, obviamente el objetivo a largo plazo sí es ese, pero en el corto plazo no. Claro, es que escalar también puede ser que tú te liberes de tiempo, que no tengas que hacerlo También, tú. ¿Me también. entiendes? O sea, ya no tengo que hacerlo yo, Sí, ya, sí. Voy a ganar lo la hago en mitad, menos pero, tiempo. pero gano un tiempo, claro, sí. Claro, o lo hago yo, pero aprovecho herramientas de inteligencia artificial que me ayudan y lo hago en menos tiempo. También. Sí, También, y ¿ves? aparte de eso, lo hemos comentado en algún episodio, la inteligencia artificial te permite escalar sin tanto riesgo, ¿no? Sin tanta inversión, en el sentido de que si no te funciona, puedes dar un pasito atrás y no has perdido más que a lo mejor un poco de tiempo y poco más, ¿no? Sí. Totalmente, totalmente. Que, oye, antes hablábamos un poco de los errores y cómo se aprende de los errores. Si hablamos de embudo de ventas y de tu experiencia, ¿cuál ha sido el mayor error? No hace falta que me digas nombres ni nada, pero un error que te haya costado mucho dinero pero que al final hayas aprendido de él. Mira, una vez nos pasó en un lanzamiento que viste que tú cuando tienes lanzamientos periódicos, vamos a decirlo, lanzas, no sé, con ese infoproductor lanzas una vez al año, dos veces al año. Ujú. Yo había pedido con tiempo, dije, por favor toquen las bases anteriores porque esos grupos quedan. Y hubo un problema, hicieron un cambio con el del equipo de marketing y no tocó las bases anteriores y esto es algo súper importante, ¿no? En un lanzamiento, que la persona entienda el nicho. O sea, es importante hasta para el experto que vas a contratar, ¿no?
Claro. Como que no dominaba mucho el nicho y el lead que trajo no era exactamente el lead que nosotros necesitábamos. Y esa Ya. facturación se vino abajo. Eso en cuanto a, es parte del embudo, porque digamos, es parte de la captación y que no se removieron esos leads que ya habían pagado, que ya se habían tratado en algún momento, no se reactivaron. Es así uno que recuerdo ahora mismo. A nivel ventas, tú te puedes equivocar. La verdad es que nos podemos equivocar, pero siempre hay como que una segunda oportunidad, ya sea en seguimiento, ya sea no sé, haciendo una relación a más largo plazo. Creo que en eso las ventas son bastante amables, ¿no? Dependiendo obviamente del lugar, porque también, y del objetivo que se tenga, ¿no? Pero Claro. no creo que a nivel ventas haya como que un error muy fuerte que te digas, no, mira, si la persona no habló correctamente, claramente sí. Si esa persona mantiene su error por mucho tiempo, creo que sí, sí puede ser Claro, grande, pero si no, es como que... o se empeña en seguir por ese camino o va cometiendo mucho. Claro, 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 pero no nos ha pasado, o sea, no nos ha pasado porque obviamente si tú, una persona, ¿verdad? Un vendedor va por dinero, o sea, es como, ¿me entiendes? O sea, un vendedor es uno, en eso es muy buen trabajador, en ese sentido, porque él va por dinero. Entonces, claro, si él ya un día no factura, 2 días no factura, 3 días no factura, y ponte que tú no te des cuenta, él mismo te va a decir, mira, no estoy facturando, ayúdame porque no lo estoy logrando, ¿me entiendes? Entonces, en ya. eso somos muy buenos trabajadores, porque obviamente nosotros ganamos por facturación. Entonces, Oye, y antes me decías que cuando llevas en un proceso de venta muchos días, muchas horas y el cerebro ya empieza como un poco a necesitar oxígeno, la inteligencia artificial ahí no se cansa en ese sentido, pero también decías que hay una parte humana que no sigues un guión cerrado, sino que tienes que interpretar a la persona que tienes delante. Y ahora hablabas también esto de cómo buscar caminos alternativos, etcétera. Eso es muy humano. No sé si la inteligencia artificial realmente llegará a un punto en el que sea capaz de replicar ese lado humano o no, o eso siempre va a ser algo innato. esa es una buena pregunta, es un muy buen debate, ¿no? Yo creo que la verdad, quizás ahora mismo la inteligencia artificial creería yo que está recopilando datos de nosotros. Algo que nunca va a tener la inteligencia artificial, por muy buena que sea, porque yo vi en estos días que también ustedes entrevistaban a una persona que era de voz, ¿no? Algo así, era inteligencia Sí, artificial sí, de sí. voz. Sí, genera una voz Pero prácticamente claro, humana. pero, pero la cosa es que hay algo que no tiene nunca la inteligencia artificial y es las anécdotas que tiene un ser humano, ¿me entiendes? O Sí, sea, porque por más que sea, y a mí me pasa muchas veces que estoy hablando con alguien y conecto por cualquier cosa, conecto porque, no sé, en estos días estaba hablando con un señor y no me acuerdo de qué estábamos hablando. Y yo le digo, no, es que mi sobrinito está durmiendo, entonces por eso me vas a escuchar hablando. Y el señor era papá, entonces claro, entendí. Entonces ya ves, eso es algo de un humano que le dice a otro humano, mira, ahora voy a hablar un poco más bajo porque tengo esta situación. ¿Me entiendes? Entonces esa parte como que claro. anecdótica si ¿cómo se dice? De la situación que estás viviendo ahora mismo, eso no lo va a tener la inteligencia artificial. O sea, por muchos datos que le Sí, pongas, lo puedes iterar probablemente, ¿no? Y le puedes meter que cada tanto lance alguna cuestión, pero es como que posiblemente tenga que pasar algún tiempo para que se vea natural, para que sea esto, porque como te digo, esto tiene el ser humano y es lo que conecta, o sea, literal, El, eso te el ot- hace conectar con una persona, me comprende, Y se las bueno, siente parte de... sensaciones, ¿no? sí, Sensaciones que uno tiene en un momento de negociación o de cierre, que vos sentís que una mirada, que una palabra, que un chiste, que algo que dijiste, que es el momento y que yo entiendo que tampoco ella lo puede visualizar, porque por ahora solamente tenés audio y demás, pero también los gestos en una llamada o en una negociación es muy importante. Y después que hay cierto mercado, entiendo yo, de mi posición, ¿no? De mi conocimiento, que estos tipos de negocios, dependiendo del negocio que quieras hacer, por lo menos en la parte B2B donde yo estoy, siempre va a querer cerrar con una persona y realmente tener esa calidez, entender de con quién está realmente haciendo el negocio, esa parte empresarial es muy difícil.
Y después en ciertos infoproductores que entiendo que venden estos servicios de bienestar o demás, que a lo mejor la persona sí realmente necesita, o a lo mejor una palabra, porque conozco muchos closer y setter que son muy buenos al teléfono y que detectan que a lo mejor con una palabra o cuando les dijo algo es el momento justo para poder cerrar. Entonces, va por ahí también. También pasa esto de que yo creo que la inteligencia artificial es muy bueno manejando volumen, por ejemplo, ¿no? O sea, yo le decía a Nuria, o sea, con esto podemos analizar muchas llamadas, o sea, porque si la puedes entrenar y transcribes las llamadas y se las pasas, y él te la va a pasar por lo que dijiste, ¿verdad? O sea, Sí. y la transcripción ahora, viste que te hace como espacios, o sea, trata de, dentro de todo, trata de ser lo más real, pero él nunca te va a corregir por la tonalidad que usaste. Pero a nivel texto, a nivel palabras que usaste, pues él te va a decir, mira, está bien, no está bien, en esta pregunta pudiste profundizar, pero tampoco va a poder decir en ese momento, mira, ¿cómo se dice? Pudiste haber hecho una pausa más, profundizarle acá, decirle esto. O sea, son muy buenos dándote recomendaciones, analizando volumen como tal, pero a nivel puntual, por lo menos yo creo que en videollamadas y en llamadas donde tienes que estás tan uno a uno con alguien, siempre le va a faltar, y sobre todo lo que dice Daniel, ¿no? Por lo menos los nichos que son de desarrollo o de psicología, esas personas que tienen traumas, detectan muy fácil y esas personas quieren ser escuchadas. Entonces, cuando te detectan, te lo huelen, viste que nosotros decimos, los prospectos son como los perros que huelen el miedo, estos te huelen cualquier cosa, ¿no? Entonces las personas te lo detectan en el aire, ¿no? Pero me está teniendo un robot. Y te lo hacen hasta a propósito, ¿no? O sea, en los lanzamientos pasa que dicen, hola, GPT de no sé quiéncito, te dice, entonces tú le dices así como que aquí de carne y hueso, empezamos a echar broma para obviamente romper ese hielo, pero la gente lo detecta, ¿no? Obviamente dependiendo el nicho, hay cosas que no, o sea, yo creo que no sé, o sea, obviamente ahora mismo, como digo, la inteligencia artificial debe estar recopilando información, en algún momento pues todo va a ser, pero creo que se va a demorar, o sea, se va a demorar por estas cosas. Efectivamente hay cosas que va a tardar más, pero el otro día escuché un concepto que me pareció muy interesante, que hablaba de cómo la inteligencia artificial tiene habilidades, no sé si usaba el término este exactamente, pero algo así como que tiene habilidades sólidas, líquidas y gaseosas. Las sólidas son esas que puede hacer solo, ¿no? Que tú directamente le dices, haz esto, enter, y lo dejas que lo haga. Las líquidas son esas en las que te puede ayudar a colaborar, esto que me decías antes, ¿no? Del roleplay, por ejemplo, ¿no? Y luego las gaseosas, que son esas en las que vas a necesitar un humano sí o sí. Es más, ahora hablamos de inteligencia artificial, pero a nivel branding, siempre, siempre, siempre hemos hablado de cómo las personas quieren hacer negocios con personas, no con empresas, ¿verdad? Entonces, Totalmente. eso al Y final. las marcas. Las marcas, claro. O sea, yo no quiero interactuar con una marca, yo quiero interactuar con una persona y quiero saber qué Claro, persona, qué exacto. ser Por humano, eso ponen deportistas, claro, ¿me entiendes? Porque la gente efectivamente. se inspira con Messi, con Y, Serena, con y el por otro. eso ¿no? se humanizan también las marcas, se les da Exacto. personalidad, Ujú, etcétera. ujú, Y totalmente. nada, oye, nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido un placer. Me gustaría ver si podemos continuar esta charla otro día, porque yo creo que da para muchísimo. Pero Bueno, muchas nada, gracias. muchísimas gracias por venir. Yo no sé, Con Daniel, si a ti gusto. te ha quedado algo por comentar. No, para mí encantado, yo porque soy un fan de las ventas y demás, a mí me parece súper fundamental esto, te agradezco Carla, también otra visión Gracias. totalmente diferente a la de Nuria, que también hablamos un montón de ventas. Como les digo a nuestros suscriptores, a las personas que nos ven, Profit People es su agencia, así que si están haciendo lanzamientos no duden en conectarlas. Pero son especialistas. Me encantó mucho esta idea del nicho y la oferta de valor, así que ojalá algún día la podamos trabajar más para que realmente la gente pueda ver y entender realmente, porque hay mucha gente que lo ha escuchado, ni siquiera lo aplica y Bueno, entiendo que eso no, los podría vale. mejorar un montón. Nos hemos quedado ahí un poquito. Se ha quedado. ¿Se Ahora, cortó? vale, que te has quedado congelado ahí a la mitad del saludo. Vale. Bueno, vamos de Bueno, nuevo. repite, Carla, me ha repite. encantado lo que hiciste. Ojalá en algún momento podamos volver a charlar para darle a los emprendedores esto del nicho que me pareció fundamental porque nadie lo tiene en cuenta y es
eficientizar todos los procesos que vos tenés para vender más y sobre todo la oferta de valor. Así que espero que nos volvamos a ver, Carlita. Muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias por la invitación, chicos. Que tengan un excelente día. Bendiciones a Venga, todos. genial. Pues nada, un Chaito. saludo y aquí termina este episodio de Respuesta Programada. Nos vemos la semana que viene. Un saludo. Chao. Chau, chau. Nos vemos. Chaito.